¿Qué tal, amigos? Una de las cosas más interesantes cuando uno deja por algunos días la Ciudad de México y ve las cosas, vamos a decir, un poco alejadas o con una perspectiva diferente a estar allá experimentándolas, es que ve uno las cosas, si no en su integralidad, pero al menos de una manera más amplia. A raíz de este error, que parece ya la regla en este gobierno, de recortarles, al menos se dijo, a 3 de las más importantes instituciones de educación superior en el país, el Politécnico, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana y a la Universidad Nacional Autónoma de México, a las 3, que coincidentemente además las 3 están ubicadas en la Ciudad de México. Es sorprendente desde acá a 2000 kilómetros de distancia que todas las notas periodísticas o los comentarios se hayan referido exclusivamente a esas 3 instituciones de educación superior. ¿Significa eso acaso que al resto de las universidades públicas no les recortaron su presupuesto? Dice uno, bueno, sería eso una noticia interesante, o al menos buscaría uno, bueno, ¿y por qué a esas 3 nada más? Lo que sucede es que es muy posible que el recorte haya sido generalizado. Se ha manifestado López en el sentido de que fue un error, su ego quedó un poco abollado y va a corregirse de inmediato. Qué bueno que así sea, si es que consideran que fue un error. Pero lo curioso es el ridículo que hizo el secretario de Hacienda mismo y algunos de los seguidores de López, que no son pocos, en la Cámara de Diputados. Muy bien. Aquí es bueno señalar en forma de pregunta un comentario. Efectivamente es un error reducirle el presupuesto a las instituciones de educación superior. Es casi crimen de lesa patria atentar contra la sacrosanta UNAM, el importante IPN y a la Universidad Autónoma Metropolitana. ¿Y por qué nadie mencionó, por ejemplo, el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Politécnico, el INVESTAB, donde se hace muy buena investigación en diferentes campos del conocimiento? Estamos aquí ante un problema que es mucho más complejo y sobre todo más profundo. ¿Debe la institución pública de educación superior cobrar colegiaturas o no? Y si estamos de acuerdo en que debe cobrar, ¿qué porcentaje de su costo real debería ser ese cobro? ¿Acaso es correcto el cobro de 25 centavos en la Universidad Nacional Autónoma de México por año, por semestre, por lo que usted gusta? ¿Tenemos una idea clara de lo que significa para la estructura administrativa de la UNAM cobrar 25 centavos o 1 peso si quiere usted, o 10 pesos? ¿Imagina usted la complejidad, el gasto que significa manejar esa cantidad irrisoria y ridícula de fondos? Contrario a esos 25 centavos, hay instituciones de educación superior regadas en el país que tienen áreas de excelencia y cobran, puede ser el semestre 2,000 pesos, algunas otras cobran por materia o por créditos, etc. Pero al final de cuentas, la costumbre o casi la leyenda urbana es de que la educación superior que imparta el Estado mexicano debe de ser gratuita. Lo trágico de esta gratuidad es que alguien termina pagando eso que aparentemente los políticamente correctos señalan como gratuito o que debe ser gratuito. La verdad, usted lo sabe, es muy otra. Se sustraen recursos para los niveles básicos de la educación, desde preescolar, primaria, secundaria y bachillerato,
para entregárselos a la educación superior. Y no me voy a meter aquí en un tema que los economistas profesionales dominan, conocen mucho mejor que yo, de las externalidades positivas y negativas, pero evidentemente hay una situación injusta. Los principales o casi únicos beneficiarios de una educación superior son quienes asisten a esas instituciones, se gradúan de contadores, licenciados en administración, ingenieros, matemáticos, etc. Y reciben por ese conocimiento adquirido un beneficio que podría ser un mejor salario en el mercado laboral, etc. En detrimento de eso, que las más de las veces hay un desperdicio de recursos por las pésimas políticas de selección y admisión, los bachilleratos, las secundarias, las primarias y los kinderes o las escuelas donde se da enseñanza preescolar padecen. Mal equipadas, no buenos maestros, métodos pedagógicos atrasados, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaría si en vez de recortarles el presupuesto, se planteara de manera clara el problema y se les dijere: señores, ahorita están recibiendo, por decir algo, 100 pesos. Dentro de 3 años ustedes van a sufrir este recorte. Cada año van a estar recibiendo el 10% menos en términos nominales que el año anterior. De tal manera que en 3 o 4 o 5 años estén recibiendo el 30, 40 o 50% menos de lo que actualmente reciben. Eso, además de que generaría protestas 1000, tendría por objeto racionalizar el gasto en educación superior. ¿Cómo? Admitiendo un menor número de estudiantes. Segundo, como consecuencia de esto, hacer una selección mucho más estricta de los de nuevo ingreso, y también planteando la necesidad y obligación ineludible de pagar por su colegiatura una cantidad que, en los casos en que no hubiere recursos del estudiante o de su familia, generar una institución de crédito educativo con créditos prácticamente a tasa cero o una tasa bajísima, 1, 2 o 3%, la cual pagaría el estudiante una vez graduado, y definiendo de una manera muy clara el número de años que debería estar estudiando para obtener su pasantía. Esto evidentemente suena muy neoliberal, pero al margen de la etiqueta que usted quisiere ponerle, hay una realidad. No alcanzan los recursos para seguir manteniendo este tipo de instituciones donde, en el mejor de los casos, están quebradas prácticamente todas. Y no voy a hablar aquí de sus sistemas de pensiones, que es otro hoyo negro en términos financieros. También las mafias sindicales que se han apropiado de áreas completas en lo que se refiere a admisión de nuevos trabajadores, una selección corrompida hasta el tuétano para admitir a parientes, etcétera, etcétera. Como vemos, pues, las instituciones de educación superior no tienen ese panorama, no es ese panorama idílico que los políticos políticamente correctos o que los interesados políticamente correctos casi siempre quieren presentarle a la sociedad. ¿Por qué? Simple y sencillamente, como un apunte, nadie habla de las carencias que tienen los niveles educativos anteriores, por ejemplo. ¿Y por qué nadie piensa de una manera seria, responsable, en las instituciones de educación superior que están fuera de la Ciudad de México? ¿Acaso ese centralismo perverso les obnubila el pensamiento y la capacidad analítica? ¿Qué tal si en esta o en aquella ciudad del país hay algunas universidades que tienen un nivel de excelencia en 1, 2 o 3 o más carreras o áreas del conocimiento? ¿Por qué no se menciona ese tema? Siempre
el IPN, la UAM y la UNAM. ¿No es hora de que ya dejemos ese centralismo, esa visión donde nos estamos viendo el ombligo y tratar de ver el problema en su integralidad, en su conjunto? ¿Acaso piensan que la matrícula universitaria solamente existe en la Ciudad de México? No. Quizá hace 50 o 60 años era correcto este juicio, pero hoy no es así. Hay universidades públicas a lo largo y ancho del país que tienen, repito, en algunas carreras niveles de excelencia y por desgracia nadie les tira un lazo. ¿No habrá llegado el momento ya de enfrentar el problema y presentar soluciones y que cada quien acepte su responsabilidad, empezando por los estudiantes que disfrutan de una educación superior de calidad, en algunos casos aceptable, en otras mediocre, pero que de alguna manera es algo que debe uno como estudiante pagar? No en el 100%, pero sí en un porcentaje que rebase el casi cero que es en los tiempos actuales. Aparte de que usted me va a ofender por acusarme de neoliberal y de reaccionario, ya que lance esos exabruptos y esas ofensas, yo le pediría respetuosamente que piense en el tema. ¿Qué piensa usted? ¿Qué opina de esto? Porque más temprano que tarde la realidad nos va a alcanzar y desde ahorita le doy mi posición. No habrá dinero, es más, no hay y no habrá dinero. Por eso es preferible que nos adelantemos a esa situación y tratemos de presentar soluciones, quizá en un principio parciales, temporales, pero con la idea de llegar en un plazo razonable, 5, 6, 10 años máximo, a reconocer la profundidad y gravedad del problema y que elaboremos una solución real y efectiva, porque de otra manera algunas universidades tendrían que cerrar ante la carencia de recursos o reducir de manera brutal la admisión de nuevos estudiantes. Piénsele pues, piénsele como diría Agustín Lara, piénselo bien. Muchas gracias y lo espero mañana en estas cápsulas, como dicen los cursis, transmitiendo desde Ciudad Obregón para el mundo. Gracias y aquí nos vemos.